Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a retomar nuevamente la clase de lo que es vía motora. Mi nombre es Ebrahim Palacios y soy docente de la parte del curso de anatomía en lo que es morfofisiología 1. Bien, entonces, bueno, gracias a la Academia Gregor Mendel vamos a hacer este pequeño video. No sin antes mandar los saludos respectivos a la reina de Saba. Muy bien, vamos a retomar entonces lo que estábamos hablando. Hablamos sobre la vía piramidal. Hemos descrito sobre las vías que vienen a formar las córtico-espinales, ¿no? Tanto directas como cruzadas. Recordemos someramente que la vía piramidal es una vía que va a originarse netamente en la corteza y es responsable de todos los movimientos conscientes o voluntarios, ¿no? Y esta vía tiene dos opciones: va de la corteza hacia la médula espinal y forma la vía córtico-espinal, o va de la corteza y solamente se va a ubicar en el tronco y va a llegar hacia los núcleos del tronco. Entonces formarían dos vías, córtico-espinal y la córtico-nuclear. La córtico-espinal hemos hablado bastante a detalle. Voy a pedir disculpas a los que, bueno, van a ver el video probablemente en YouTube. Y bueno, no voy a hacer descripción de la córtico-espinal, ya lo hemos tocado en clase, así que voy a centrarme para ayudar, bueno, básicamente a los estudiantes sobre la vía córtico-nuclear. Me disculpo, por favor, y así empezamos. Entonces hablamos de la vía córtico-nuclear y luego vamos a hablar de la vía extrapiramidal. Bien, voy a saltar esto. Bien, hablamos de la vía córtico-nuclear. La vía córtico-nuclear es una vía que se asemeja a la piramidal. ¿En qué sentido? Perdón, a la córtico-espinal. ¿En qué sentido? En que ambas son piramidales. ¿Por qué? Porque su célula, el origen de este haz córtico-nuclear, es la misma célula piramidal. Quinta capa de la corteza y todo lo que hemos venido viendo. Bien, esta vía córtico-nuclear va a descender y va a formar la corona radiada, ¿no? Sus axones se extienden, entonces, ¿no? Las fibras se extienden y forman la corona radiada. Esta corona radiada va a condensarse o va a reunirse ¿en dónde? En una pequeña fosa conocida como la fosa semioval o oval, ¿no? La pequeña depresión. Y luego se va a dirigir hacia la cápsula interna. En la cápsula interna va a dirigirse hacia la rodilla de la cápsula interna, porque recordemos que hay brazo posterior, rodilla y brazo anterior. Entonces este haz va a ir hacia la rodilla, o se va a dirigir hacia la rodilla. Luego desciende el mesencéfalo y, recordando un poco, los pares craneales van a tener orígenes reales y aparentes. Los orígenes reales son los que vas a encontrar en los núcleos, básicamente, ¿no? Entonces, cada par craneal tiene su propio núcleo. Por ejemplo, núcleo del tercero, núcleo del cuarto, etc. En el tronco encefálico vamos a ver que el bulbo va a contener los cuatro últimos pares. ¿Cuáles son? 12, 11, 10 y 9. Solo que, ya voy a explicar esto, la protuberancia va a originar al octavo. Cuente los nuevamente 4, octavo, séptimo, sexto y quinto. Y el mesencéfalo va a tener los núcleos del cuarto y del tercero. Pero aquí hay un detalle: el bulbo, el onceavo par craneal, tiene dos porciones: una porción central, ¿no?, o vulvar, y una porción cervical, ¿no? Entonces, en este caso, el haz córtico nuclear, voy a empezar desde abajo hacia arriba, va a emitir sus fibras, ¿no? Ojo, el haz córtico nuclear, si te recuerda o si puede ver, no se decusa, va ipsilateral, pero emite sus fibras hacia la médula, ¿no?, a la porción cervical, ¿no? Una pregunta que suelen hacer es ¿cuál es el límite inferior o hasta qué porción o qué extensión tiene la haz córtico nuclear? Y no te olvides que es hasta la médula. ¿Pero qué porción? La porción cervical. Esa es tu extensión. Origen, corteza, quinta capa, ¿no?, célula piramidal. Y donde termina su extensión es hasta la porción cervical o la región cervical de la médula. Listo. Todas estas haces, como van a ser motoras, tienen que terminar en el asta anterior, y efectivamente terminó en el asta anterior, ¿no? En el asta anterior. Listo, a nivel de los núcleos del onceavo par craneal. Ahora, ¿dónde más termina el haz córtico nuclear? El haz córtico nuclear, cuando desciende, puede terminar a nivel del bulbo. ¿En qué pares craneales? El noveno, el décimo y el doceavo. ¿Por qué no el onceavo? Porque ya vimos que está en la región cervical. ¿Qué va a permitir el onceavo?
movimientos del cuello, ¿no? Va a ir al trapecio y el esternocleidomastoideo, entonces va a permitir que uno lateralice, etc. Ahora, respecto al bulbo, en el bulbo vamos a encontrar los núcleos que van a permitir el movimiento de ¿qué? De la lengua, como puede ser, por ejemplo, ¿quién? El glosofaringio, la deglución, el hipogloso igual que el vago. Entonces, todos estos van a permitir la deglución. ¿Ok? Mira, entonces toda esta región le va a pertenecer básicamente a los núcleos del noveno, décimo y doceavo. Ahora, estos pares, estos haces corticonucleares también pueden terminar en los pares quinto, sexto y séptimo, pero el quinto la rama mandibular o B3, netamente rama mandibular o B3. Entonces, aquí en la protuberancia podemos ver que llegan esos núcleos. Y en el mesencéfalo van a llegar los núcleos del tercero y del cuarto par craneal. Un dato súper importante que no te puedes olvidar es que ¿cuál va a ser la finalidad de la vía córtico-nuclear? Básicamente su finalidad es permitir, uno, los movimientos del ojo. ¿Qué pares craneales te permiten mover los ojos? El tercero, cuarto y el sexto. Entonces, primera función, movimientos oculares. Segunda función del haz córtico-nuclear. Ojo, estamos en una vía voluntaria, porque estamos hablando de una célula que se origina en la corteza, y la corteza es voluntaria. Entonces, el movimiento de tus ojos netamente son voluntarios, gracias a este haz córtico-nuclear que se desprende de la corteza y llega hacia los núcleos del tronco. Muy bien, entonces, pares craneales que permiten mover tus ojos, 3, 4, 6. Entonces, una de las funciones de las haz córtico-nucleares es el movimiento ocular. Segunda función, va a permitir el movimiento de los músculos de la cara. ¿Qué par craneal permite eso? Correcto, el séptimo par craneal. Y los movimientos de los músculos de masticación. ¿Qué nervio o qué nervio va a permitir el movimiento de los músculos de masticación? El trigémino, correcto. La tercera rama, perfecto. La tercera rama del trigémino es lo que permite el movimiento de los músculos de masticación. Entonces, ¿qué te va a permitir la corticonuclear? Mover los músculos de la cara y masticar. Bien, continuemos. Con respecto al bulbo raquídeo, ahí vemos los pares que son el 9, el 10, el 12, que son los que permiten la deglución. Entonces, en la región del cuello vamos a ver los músculos que van a estar, ¿no? El palatogloso, el estilogloso, etc. El extensor del velo paladar, que van a permitir, ¿qué cosa? La deglución. Y esos pares craneales son responsables de que esos músculos pues ejecuten el movimiento para la deglución. No te olvides que tu profesor te va a hablar sobre el famoso núcleo ambiguo. ¿Y quiénes forman el núcleo ambiguo? El núcleo ambiguo lo va a conformar el noveno par, el décimo par y el onceavo par craneal. No se olvide. Y ese núcleo ambiguo que hemos mencionado ya, son los responsables de la deglución y de la fonación. Ok, entonces nosotros decimos, conclusión, que esta corticonuclear es responsable de 1. Movimiento de los ojos, 2. Movimientos faciales, 3. Masticación, 4. Deglución. Y a través de este haz que el onceavo par craneal también permite la lateralización o los movimientos del cuello, la cabeza. Listo. ¿Qué dijimos con respecto a la cápsula interna? Bueno, dijimos que la cápsula interna era una región que se encontraba entre el tálamo y el putamen, ¿no? Es más, hemos hablado de la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema y sus límites. Ya hemos mencionado ello. Lo que voy a resaltar es acá lo siguiente. El haz piramidal, ¿no? La vía piramidal tenía dos tipos, ¿no? La córtico-espinal, ¿no? Y la córtico-nuclear. La córtico-espinal, ¿por qué parte de la cápsula va a atravesar? Brazo posterior, bien dicho. Mientras que la córtico-nuclear, no te vayas a olvidar, está relacionado o se va a relacionar básicamente con esta porción, que es la porción de la rodilla o genu. Por eso también se le llama haz geniculado, porque se le conoce como rodilla o genu. Entonces no se vaya a olvidar. Entonces tu córtico espinal, brazo posterior. Tu córtico nuclear, rodilla de la cápsula interna. Muy bien. Listo. Vamos a hablar ahora rápidamente de la vía extrapiramidal. Ojo, esta es una revisión bastante sucinta, ¿ya? Para salvar tu exposición, entre comillas. Luego voy a hacer un video, básicamente a mano, en el que voy a explicar toda la vía piramidal, sus funciones, ¿no? La vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal y la córtico-nuclear. Listo. A ver, vamos a hablar sobre los
Bueno, en este caso vamos a entrar ya a la vía extrapiramidal. A ver, recuerda, la vía piramidal se origina en la corteza y llega a la médula o a los núcleos del tronco, ¿no? Los pares craneales. En cambio, la vía extrapiramidal no se origina en la corteza. Es como esto que está de rojo. Se origina de un núcleo que está debajo de la corteza. Por eso también se le llama subcortical, ¿no? Entonces, esta vía extrapiramidal, no te olvides que no se origina en la corteza. ¿Ok? Empecemos. Para la vía extrapiramidal, recordemos la mnemotecnia, ¿no? ¿Qué fibras o qué tipo de fibras va a originar la vía extrapiramidal? Ahí te acuerdas, ¿no? Te veo re rojo. T de tecto espinal, re de retículo espinal, rojo de rubro espinal, ¿no? Y vamos a ver de veo de vestíbulo espinal, ¿no? Y de olivo espinal. Entonces ahí tienes básicamente los fascículos que pertenecen a la vía extrapiramidal. Empecemos con el haz rubro espinal. La palabra rubro viene de rojo, ¿no? Rubro significa rojo. Entonces supone que el origen de esta vía va a ser el núcleo rojo. ¿Y dónde está el núcleo rojo? Recuerda, mesencéfalo. Mesencéfalo. El núcleo rojo también tiene otro nombre, magnocelular. Magnocelular. ¿Por qué? Por la extensión, por el tamaño, ¿no? La magnocelular. Entonces no se vaya a olvidar, el núcleo rojo, ¿no? Va a generar, o de ahí va a partir el haz rubroespinal, ¿ya? Detalle importante, cuando expliques la vía tienes que decir que se decusa, como puedes ver, de forma inmediata. Se decusa de forma inmediata y va a descender, va a descender a través del bulbo raquídeo, ¿no? ¿No? No se vaya a olvidar, cuando desciende, ¿no? O se decusa, a eso se va a conocer como la decusación de Forel, ¿no? O también llamada decusación tegmentaria ventral, porque justamente pasa de la región ventral, ojo, antes que olvide, el profesor te va a preguntar, y con respecto al rubro espinal te va a decir, ¿no? ¿Dónde se ubica el núcleo? ¿O dónde se ubica el origen del rubro espinal? Tú tienes que decir en la porción ventral del mesencéfalo. En la porción ventral del mesencéfalo. ¿Ok? Luego decusa inmediatamente y forma justamente, ¿no?, la decusación conocida de Forel o decusación tegmentaria ventral. Se dirige hacia el bulbo por fuera de las pirámides y luego va a terminar ¿en dónde? Va a terminar en la asta gris anterior, ¿no? En las motoneuronas alfa y delta, que se van a dirigir estas, después de hacer sinapsis, una segunda neurona se dirige hacia dónde? Hacia los músculos o las glándulas del cuerpo. ¿Ok? Ya, otra cosa que te van a preguntar, ¿no?, con respecto, es que este haz rubro espinal, antes de llegar al asta anterior, tiene que llegar al cordón y hace un salto. No entiendo. Claro, esta parte es la sustancia blanca. Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. ¿Qué pasa? Este haz rubro espinal primero llega al cordón lateral y luego se va al asta. Pero tu profesor te va a preguntar, ¿cómo lo ubicas el cordón del rubro espinal? O el haz o el tracto rubro espinal. Muy fácil. Entonces usted tendría que decir que se va a ubicar anterior a este haz, que es el espinotalámico, que es el córtico espinal lateral. Que es el córtico espinal lateral. ¿Cómo? Sí. ¿Recuerdas de este haz? Viene la corteza, se decusa a córtico espinal lateral. Y justo usted tiene que decir lo siguiente, que el haz rubroespinal está en el cordón lateral por delante o anterior al haz córtico espinal lateral. Eso es lo que tiene que decir. Y te van a preguntar sobre la función de este haz. Entonces no te olvides, este haz va a facilitar a los músculos que hacen la flexión y va a inhibir a los músculos que hacen la extensión. Por ejemplo, supongamos, usted quiere flexionar el antebrazo. Entonces, el músculo responsable sabemos que es el bíceps, pero el músculo antagonista es el tríceps. Si los dos músculos se activaran a la vez, no podrías flexionar el brazo. Entonces, ¿qué hace este haz rubroespinal? Facilita el bíceps, o sea, lo estimula, ¿no?, facilita el bíceps e inhibe a las fibras del músculo tríceps. Entonces, así llevarías a cabo la flexión.
Dato importantito, datito, el gregordato. El haz rubroespinal se le conoce también como el haz de Bou-Monaco. No te olvides, el haz se le conoce como el haz de ¿qué? De Bou-Monaco. Ya está. Bien, entonces hasta allí no te olvides, facilita la actividad de los flexores, ¿ya? Y inhibe la actividad de los tensores. Actúa sobre las motoneuronas de tipo alfa y delta, ¿ya? No te olvides. Listo, hemos visto entonces un poco sobre este haz súper importante que es el rubro espinal. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las vestíbula espinal. Pero, hey, te has saltado un par de diapos. Tranquilidad. Lo que necesito es mostrarte cuál es el haz que es antagonista, entre comillas, al rubro espinal. Cuál es el haz que básicamente se opone. A ver, empecemos. Se le llama vestíbulo espinal porque básicamente este haz va a originarse ¿en dónde? En los núcleos vestibulares. En los núcleos vestibulares. La pregunta es, ¿hasta dónde se extiende? Te van a preguntar. El haz vestíbulo espinal, ¿no? ¿Hasta dónde se extiende? Vamos a ver entonces. Acá, por ejemplo, te han puesto un eje, una sección que es médula espinal cervical, pero no va a ser normalmente así, sino que su extensión va a dirigirse hasta la región lumbosacra. No te olvides. Tu profesor te pregunta, ¿dónde se origina el haz vestíbulo espinal? Tú dices los núcleos vestibulares. Y te dice, ¿hasta dónde se extiende? Hasta la región lumbosacra. No se vaya a olvidar. Muy bien. Entonces, hasta aquí creo que nos estamos entendiendo. Ya está. Recuerde usted que los núcleos vestibulares se van a ubicar básicamente, ¿no?, en el bulbo raquídeo, pero también vamos a encontrar que van a estar también ubicados en la protuberancia. Piso del cuarto ventrículo había unas eminencias, ¿no?, que forman el área vestibular, que ya se ha visto, ¿no?, ya se comentó sobre esta. Muy bien. Entonces, ¿dónde se originan el haz vestíbulo espinal? Básicamente en los núcleos vestibulares. Muy bien, quiero que se fije, por favor. Este haz vestíbulo espinal, que es esta, ¿no?, de color rojo, va a generar dos tipos de fibras. Haz vestíbulo espinal medial, haz vestíbulo espinal medial y el haz vestíbulo espinal lateral. El medial se le va a conocer como el núcleo principal, ¿ya? El núcleo vestibular medial se va a conocer como el núcleo principal, o también llamado de ¿qué? De Schwelbe. Mientras que el lateral, ¿no?, el núcleo vestibular lateral se va a conocer como el de Deiters. Muy bien. ¿Cuál es el más voluminoso? ¿Cuál es el más desarrollado? Este, que es el lateral, color azul. ¿Y cuál es el menos desarrollado? El medial. Entonces no te olvides, hay dos haces vestíbulo espinales. Los mediales, que son de color rojo, y los laterales, que son de color azul. El medial, no te vayas a olvidar, que es conocido como el núcleo principal de Schwalbe, y el lateral, que es el núcleo de Deiters. Vamos a empezar con el más desarrollado, el más voluminoso, que es el lateral. Bien, este haz vestíbulo espinal básicamente tiene que ver con qué. Primero, dato importante, los haces vestíbulo espinales no se cruzan o no se decusan, ¿ya? Eso dice literalmente tu Snell, y tu profesor te va a reiterar lo mismo, ¿ya? Te va a reiterar lo mismo. Bien. El vestíbulo espinal lateral es responsable de qué? Primero, en general, el haz vestíbulo espinal es responsable de hacer lo contrario al rubro espinal. ¿Qué cosa? El rubro espinal que facilitaba la flexión e inhibía la extensión. Estos hacen lo contrario. Facilitan la extensión e inhiben la flexión. Entonces no te olvides, el vestíbulo versus el rubro. El rubro, amigo de los flexores. El vestíbulo, amigo de los extensores. Entonces no te vayas a olvidar. Bien, entonces, ¿para qué me sirve el vestíbulo espinal lateral? Uno, te ayuda a la postura, ¿no?, con relación al equilibrio. Significa, por ejemplo, el ponerse de pie o estar erguido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que ayuda a los extensores. Cuando uno está de pie, la pierna y el muslo están en extensión, no en flexión, están en extensión. Entonces justamente la porción vestíbulo espinal lateral es responsable de la extensión. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir la actividad de ¿qué?
de los flexores. Como dijimos, se opone al rubro espinal y es homolateral. No se olvide, homolateral. Aquí vamos a ver dos cosas. En algunos artículos, o sea, para tu profesor y para el SNEL, estas vías vestíbulo-espinales siempre son homolaterales, pero en algunos artículos he encontrado de que esta vía puede dar fibras contralaterales, pero ojo, para ti, tú que eres estudiante de acá, de Trujillo, la universidad, tu profesor siempre dice y va a reiterarte que son vías homolaterales, ¿no? Son ipsilaterales. Entonces, continuemos. La vía vestíbulo espinal medial, que es la que está menos desarrollada, esta vía va a tener que ver con respecto a la posición de la cabeza, ¿no? O la posición de la cabeza. Básicamente va a denotar la flexión, la extensión, lateralización, rotación de la cabeza. ¿Qué hace? Facilita la actividad de los flexores, ¿no? Facilita la actividad de los flexores y inhibe la actividad de los extensores. Oye, ¿es contrario lo que hace esto? Claro. Este básicamente ayuda a la flexión e inhibe la extensión. ¿Ok? Listo. Entonces, ya hemos visto y hemos hablado del vestíbulo, tracto vestíbulo espinal o as vestíbulo espinal. Bien, siguiente, el olivo espinal. A ver, ¿qué se dice el olivo espinal? Bueno, normalmente se dice que tiene una función incierta, ¿no? Una función incierta. Se piensa, se cree, y mientras sea incierto, casi no le presta mucha importancia. Lo que sí debes saber es que el as olivo espinal, conocida como el fascículo de Holloway, normalmente parte de las olivas, ¿no? O los núcleos olivares inferiores, luego que hace, se decusa de forma inmediata y va hacia el asta anterior para hacer sinapsis. ¿Ok? Nada más que eso. Ahora, el as retículo espinal. Este as es generalmente uno de los ases más llamativos, ¿no? Creo que más revisados inclusive, ¿no? Bien, el as retículo espinal va a tener, ¿no? En realidad la vía reticular, que ya se ha estudiado, el tronco, tiene que ver con porciones mesencefálicas, ¿no? La porción protuberancial y vulvar. Muy bien, entonces el as retículo espinal, la formación reticular que corresponde al puente, se la conoce como formación reticular pontina. ¿Ya? Entonces no se vaya a olvidar. ¿Ya? Y esta formación reticular pontina normalmente va a tener una disposición medial, ¿no? Y va a formar el retículo espinal medial, que es esta, ¿no? Que es esta. Listo, y esta se va a dirigir y se va a hacer sinapsis en una segunda neurona en el asta anterior, ¿no? Pero va a haber otro as que es el retículo espinal lateral. Y este retículo espinal lateral, como podemos ver, no se está originando en la protuberancia, sino en ¿dónde? En el bulbo. En el bulbo. Entonces, este de acá también va a tener una influencia sobre el asta anterior. ¿Y qué van a hacer? Mientras que unos van a permitir la flexión y otros la extensión, ¿no? Vamos a ver que su función general, como dice el SNEL, ¿no? Es básicamente la retícula espinal es facilitar o inhibir el movimiento voluntario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este es movimiento voluntario, lo facilita o inhibe el movimiento voluntario. Conclusión, en la retícula espinal va a tener dos orígenes, ¿no? En este caso, el bulbo, ¿no? Y el puente o protuberancia. Listo. Entonces hay dos haces, retículo espinal pontino, que es el de rojo, ¿no? Retículo espinal pontino, ¿ya? Y el vestíbulo espinal, y el retículo espinal bulbar, y el retículo espinal bulbar, no se vaya a olvidar. Pues este retículo espinal pontino va a llegar hacia dónde? Hacia este cordón. ¿Qué cordón es este? El cordón anterior. Y va a ser homolateral, no se cosa para nada, es homolateral. ¿Y qué va a facilitar? Los extensores. Mientras que el retículo espinal bulbar también va a ser homolateral, pero va a ir por qué cordón? El cordón lateral. Y va a facilitar a los flexores. Entonces, este facilita a los extensores, el de la protuberancia, y el del bulbo facilita a los flexores.